Buenas noches, es un gusto verlos a todos de nuevo por YouTube, por Facebook y tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Saludos a la gente de nuestra iglesia, Casa de Oración Tuxtla, también cariños a todas las personas que pueden estar viéndonos en línea de diferentes lugares. Pues quisiera compartir algo con ustedes en la prédica esta noche. En 1 Corintios capítulo 1, que es una porción de la carta de Pablo a los hermanos en Corinto. 1 Corintios capítulo 1, verso 1, si me quieren seguir, dice así la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas esta palabra, que la palabra de Dios corra con libertad, que edifique, que corrija, que confronte, que ministre, que aliente, que pueda alimentar, edificar vidas. Señor, usa mi vida, lléname con tu gracia, con tu espíritu, que tú seas glorificado, Señor Jesús, en esta reunión, y que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para muchas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pues nosotros sabemos que en muchas partes de la Biblia habla acerca del apóstol Pablo. Nosotros vemos que, bueno, Dios lo usó para escribir como 2/3 del Nuevo Testamento. Pero quisiera hablarte un poco acerca del hermano Sóstenes, que tú puedes estar pensando quién era o qué significa Sóstenes. Sóstenes en el diccionario significa de gran fortaleza. También hay otro, cuando estaba preparando el mensaje, también que habla acerca de Salvador. Pero la definición que sale más habla acerca de gran fortaleza. Y cuando tú piensas en la palabra Sóstenes, pues tú puedes derivar también sostén, ¿no? Y viene de la palabra sostén, que significa persona o cosa que sostiene, apoya o protege a otra. Yo espero que tú seas un sóstenes, una persona sóstenes para alguien, porque nosotros vivimos en un tiempo donde muchos están hoy en día en un estado de temor, de pánico, de incertidumbre. Y la palabra de Dios dice en Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto es lo que está pasando hoy en día. Muchas de las personas en sus corazones desfallecen. Entonces, que Dios levante un pueblo de Sóstenes, personas con su fuerza en Dios, personas con una gran fuerza, no de uno mismo, pero del Señor. Entonces nosotros debemos ser esas personas que podamos dar sostén, apoyo, hasta proteger a personas de quizás del miedo, que quisiera destruir, que quisiera paralizar a ellos en su fe en Dios. Que nosotros podamos ser esas personas fuertes en el Señor. Ahora, no estoy diciendo que nosotros seamos fuertes, ¿no? Un sóstenes, para mí, su fuente tiene que ser Dios. Un sóstenes debe dar apoyo y protección para las personas.
La Biblia dice en 1 de Samuel 30, verso 6, que David se fortaleció en Jehová. Dice, mas David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Para mí eso es muy clave. Nosotros debemos fortalecernos en Dios. David estaba en angustia, pero en su angustia buscó a Dios. Entonces, tú buscar a Dios no debe depender de tu situación presente, en el sentido que tú puedes estar pasando por tiempo de angustia, pero a la vez puedes buscar a Dios, porque Dios siempre está dispuesto de recibirte. Busca al Señor, aún en tu angustia. El salmista habló acerca de aún buscar al Señor en los tiempos de sus temores, ¿no? La Biblia dice en Salmo 34, verso 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, aún en nuestras angustias, nosotros podemos buscar al Señor. Un sóstenes busca al Señor. Un sóstenes se fortalece en Jehová. Un sóstenes tiene su fuerza en Dios. Dice en Salmo 84, 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, no en ti mismo, porque nosotros no tenemos nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Quiero animarte que tú te fortalezcas en Dios, que tú buscas a Dios, que Dios te dé fuerza. La Biblia dice que es Dios que da vigor y fuerza a su pueblo en Salmo 68, 35. Porque yo veo las personas a nuestro alrededor, personas en gran necesidad, y debemos buscar a esas personas y buscar de sostener, apoyar a ellos. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas, ¿no?, que necesitan ser animadas, amonestadas, ¿no? Que sostengáis a los débiles. Hay muchos débiles hoy en día que necesitan que alguien pueda sostener y ser ese sóstenes para ellos, ¿no? Entonces, porque si nosotros no somos fortalecidos en Dios, ¿cómo podemos ayudar a la gente? No, hay personas que no conocen a Cristo, están tratando de ayudar a sus amigos, sus familiares, pero ¿cómo pueden? Si ellos no tienen fuerza en Dios, ¿no? Ellos no pueden dar lo que no tienen. Pero en Cristo nosotros podemos tener fuerza. Porque si tú estás lleno de desesperación, inesperanza, temor, ¿cómo puedes ayudar a la gente? Pero si tú tienes tus fuerzas en Dios, si tú te fortaleces en la gracia que es en Cristo Jesús, tú vas a poder ayudar a la gente, sostener a los débiles, como la palabra de Dios dice. Y tú puedes también alentar a los de poco ánimo. Hay muchas personas de poco ánimo hoy en día. Aliéntalos en el nombre de Jesús, pero primero, fortalécete en el Señor. Pablo decía en 1 Corintios 1:1, ¿no?, hablando acerca de que el hermano Sóstenes también, que estaba con él. Dice en verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia significa llamar fuera. Ahora, muchos de nosotros no podemos estar haciendo reuniones en un edificio, pero nosotros somos la iglesia. Es el pueblo que Dios ha llamado para ser su pueblo, ser su nación santa, su pueblo querido, su pueblo redimido por la sangre de Cristo. Y debemos de ser esa iglesia, llamar fuera del mundo, fuera de nuestros pecados. Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que antes nosotros andamos en el reino de las tinieblas. Antes estamos muertos en nuestros pecados, pero la Biblia dice que Dios nos ha dado vida. Entonces Dios nos ha librado, nos ha sacado, nos ha llamado afuera. Llamar fuera.
fuera del mundo, fuera de las cosas que no agradan a Dios. Entonces nosotros debemos de ser ese pueblo especial, esta nación santa, un pueblo que marque la diferencia, un pueblo que se vea la diferencia. Estaba leyendo en Segundo de Reyes 17:30 que quisiera compartir un punto con ustedes. Segundo de Reyes 33. Vea lo que dice, que un pueblo que estaba tratando de aprender de temer a Dios, recibir la enseñanza de Dios, pero ellos no soltaron todas sus prácticas de idolatría, de las cosas que todavía ellos mantenían. La Biblia dice en 2 de Reyes 17:33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, ellos siguen sus costumbres viejos. También la Biblia dice en verso 40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si nosotros no modelamos una consagración completa, ¿qué esperanza tendrán nuestros hijos y nuestros nietos? Porque hay muchas personas que ellos van a una iglesia evangélica, pero todavía ellos mantenían sus costumbres que ofendan a Dios, costumbres viejos del mundo, pero a la vez ellos quieren seguir en los caminos de Dios, como este pueblo. Ellos seguían sus ídolos, ellos seguían sus pecados, pero a la vez la Biblia dice que ellos estaban aprendiendo de las cosas de Dios. Pues Dios quiere que nosotros podamos apartarnos completamente. La Biblia dice que nosotros debemos despojarnos de todo pecado y asedia. Todo el pecado y peso que nos asedia, dicen Hebreos. Entonces a veces nosotros todavía nos aferramos a las costumbres antiguos. Por ejemplo, algunas personas llegan a una iglesia evangélica, van aprendiendo las cosas de Dios, pero siguen tomando. Personas que van a una iglesia, pero siguen con su machismo, su costumbre de tratar mal sus esposas, o siguen mintiendo en sus negocios porque ellos dicen que el que no tranza no avanza. Y ¿saben qué? Y luego son malos modelos para sus hijos, son malos modelos para sus nietos, y ellos siguen sus pisadas. Entonces la pregunta es para ti y para mí, ¿qué estamos modelando para los otros? Si nuestro estilo de vida sea digno del evangelio, pues yo espero que nosotros no tengamos esta mezcla en nuestras vidas como este pueblo. Entonces una iglesia es un pueblo consagrado, separado de Dios y por Dios y para Dios. Y sigamos en 1 Corintios capítulo 1, que nosotros vimos un poco acerca de la iglesia de Dios, ¿no? Pablo dijo la iglesia de Dios, porque en fin la iglesia es de Dios. A veces un pastor dice que es mi iglesia. Acuérdese, pastor, que la iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Usted puede ser que Jesús la haya puesto como pastor, como administrador de la obra de Dios, pero que nunca se olvide usted que la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificado en 1 Corintios 1:2. Esta palabra santificado significa hacer santo, significa purificado, los santificados en Cristo Jesús. Pues hoy estaba leyendo en Gálatas 2 que habla acerca de la santificación de unos solo es por Cristo Jesús. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Solo delante de Dios uno puede ser justificado por la fe, ¿no?, de Jesucristo. Justificados por la fe, la Biblia dice en Romanos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que Pablo también en Filipenses 3:9 lo confirma diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, solo por Cristo. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 1:30 diciendo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Solo en Cristo nosotros somos justificados, santificados, redimidos, solo por la persona de Cristo. Por eso la salvación es de Dios y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que cuando era nuevo en el cristianismo, conocí a un hombre que me dijo, yo no peco, en una manera como arrogante, si él lograra su propia justicia delante de Dios. Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿no? No hay ningún bueno, la Biblia dice. Entonces, es cierto lo que Pablo dijo, los santificados en Cristo Jesús, solo en Cristo y solo por Cristo. Verso 2, 1 Corintios 1:2, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que los santos de Jesucristo pueden ser personas en diferentes lugares, pueden congregarse en diferentes iglesias, y los que tengan una fe verdadera y bíblica en el Señor Jesucristo, ¿no? Y la Biblia dice que somos llamados a ser santos. Santos, que habla acerca de sagrado y puro. Porque nosotros, la Biblia dice, sed santos porque soy santo. Un cristiano debe representar su Dios, su Cristo. Si una doctrina no le enseña a usted, no me desafía que seamos más consagrados, más santos, más puros, podríamos dudar que si esa doctrina fuera de Dios. En el internet salió una iglesia que decía que era una iglesia de Jesucristo, pero según ellos era una iglesia de nudistas. Yo sé que suena increíble, suena ridículo, pero hay tanta apostasía, hay tantas enseñanzas erróneas. Jesús habló acerca de levantarse de falsos profetas y maestros, pero esa no es una enseñanza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios jamás enseñaría cosas contra este libro. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la Biblia dice que somos llamados a ser santos. Santos delante de Dios. Santos, santificados, purificados por la sangre de Jesucristo, la Biblia dice, ¿no? Y a veces la gente piensa, pues yo soy santo porque yo mantengo los reglamentos de mi vestimenta en mi iglesia. Pero santidad verdadera comienza por adentro, por la obra de Dios en el corazón, cambiándonos en nuestro interior y se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestra manera de tratar a los demás, en mis actitudes hacia el sexo opuesto, también en mi exterior, en mi hablar, en mi vestirme, ¿no? Jesús dijo que tengamos cuidado, que no seamos como ellos en Mateo 23:25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. O sea, si no hay un comienzo de una limpieza
por adentro, primero, pues no vas a poder limpiarlo de fuera. Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. ¿Cuántas personas hoy en día podrían ser como esas personas que el Señor Jesucristo dijo? Personas que se ven bonitas, personas que se ven hasta muy cristianas, ¿no? Pero por adentro son personas llenas de mentira, de altivez, de odio, de mentira. Yo espero que usted y yo no seamos esas personas. Por eso el cristiano que quiera vivir agradablemente a Dios, diciendo, Señor, lávame más y más de mi maldad. Eso es lo que el rey David dijo. Lávame más y más de mi maldad. Porque Dios quiere que nosotros de verdad seamos un pueblo santo. De verdad un pueblo consagrado para la gloria de Dios. Lavado por la sangre de Jesucristo. No por nuestras obras de justicia. Si pudieran lavarnos de nuestros pecados, que la Biblia dice que de verdad no es posible. Pero muchas veces nosotros, mis amigos y hermanos, nosotros somos como esos fariseos. De afuera nos vemos bonitos, nos vemos lindos, nos vemos cristianos, pero adentro mucha altivez, mucha hipocresía, mentira en nuestras vidas, cuando la verdadera santidad comienza de verdad por adentro. Cristo entrando en el corazón, Cristo purificando la palabra de Dios, convirtiendo el alma, el arrepentimiento verdadero y todos esos factores para que de verdad haya una transformación. Si no hay transformación, de verdad Cristo entró en el corazón de uno, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros debemos de entender que este camino de santidad es el camino de Dios. La Biblia dice, Dios dice en Isaías 57:15, habito en la altura y en la santidad. Entonces, si queremos habitar donde está Dios, pues nosotros tenemos que caminar y estar en este camino de santidad que dice en Isaías 35, verso 8, que dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad es el camino de Dios. Es el camino que un cristiano de verdad debe estar viviendo, en un camino de consagración, de purificación. La Biblia dice, 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es el camino de Cristo. Debe ser un camino de santidad, un camino piadoso, un camino caminando en el temor de Dios, un camino que en Salmo 51:2 siempre diciendo, lávame más y más de mi maldad. Acuérdense, la palabra dice, ¿quién va a habitar en la presencia del Señor? La Biblia dice, el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, el cristiano verdadero vive en un arrepentirse constante, no de las cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios, un consagrarnos al Señor, como dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, que habla acerca de esto. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En fin, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor, pero comienza con la persona de Cristo llegando a nuestras vidas, permitiendo que Cristo crezca y nosotros menguar, y la obra del Espíritu Santo que nos renueve, que nosotros seamos esas nuevas criaturas, seamos más y más llegando a ser como la persona de Cristo.
Entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, también dice en verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esas son dos palabras que vemos mucho en el Nuevo Testamento, pero son palabras claves para la vida cristiana. La gracia de Dios, que la Biblia dice que tú y yo, en Efesios capítulo 2, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesitamos la gracia de Dios, claro que sí, en nuestra salvación, pero se necesita la gracia de Dios en nuestro caminar. En nuestro caminar, un pastor dijo, la gracia de Dios es el poder capacitador de Dios en la vida de uno. Y Pablo también lo afirma diciendo que soy lo que soy por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15 y 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo decía que era lo que era por la gracia de Dios. Y también hacía lo que hacía por la gracia de Dios. Entonces un cristiano debe estar llenándose dependiente de ese combustible celestial, la gracia de Dios, ¿no? La Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia. Lamentablemente, tantos cristianos que en vez de vivir llenos de la gracia de Dios, por tanto comer, están llenos de la gracia de los tacos, gracia de la comida. No, seamos cristianos llenos de la gracia de Dios. Hebreos 4:16 nos exhorta que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, ¿no? Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí en el trono de la gracia, la Biblia dice que tenemos el Dios de toda gracia. Entonces Dios nos puede dar esa gracia que necesitamos para vivir, para ser las personas que Dios quiere, para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Otro aspecto de la gracia que significa, en un diccionario bíblico dice, gracia que indica favor de parte del dador y gratitud de parte del que recibe. O sea, Dios por su gran bondad y el favor inmerecido nos ha llamado a ser hijos, caminar con Él. Hemos visto su favor, ¿no? En nuestras vidas. Pero también esta palabra habla acerca de gratitud de parte de nosotros, ¿no? Y esa gratitud vamos a ver en un ratito. Pero quiero que también veamos que Pablo dijo gracia y paz. Pues ese es un buen saludo, ¿no? Gracia y paz a todos ustedes que están escuchando este mensaje. Eso es lo que deseo para ustedes, la gracia de Dios, que sea abundante en sus vidas, pero también la paz de Cristo, que llene su ser. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, verso 3, Isaías 26, 3, que habla acerca de, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nosotros debemos perseverar nuestro pensamiento, deben perseverar nuestros pensamientos en Dios, y nosotros debemos vivir confiando en Dios. Y la Biblia dice, Dios nos guardará en completa paz. Tú puedes tener paz en la tormenta, ¿no? La Biblia dice en Juan 14 que Cristo dice, mi paz os doy. Cristo, siendo el príncipe de paz, te puede dar esa paz que la Biblia dice en Filipenses 4, sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa paz de Dios, esa paz celestial, esa paz que CNN,
que un precedente que el mundo no te puede dar. Es una paz de Dios, ¿no? Gloria a Dios por su paz. Y la Biblia dice en 2 Corintios 13:11, vivid en paz. Quiero animarte en este tiempo de mucho temor, de mucha incertidumbre, que tú seas un ejemplo de una persona de paz, ¿no? Vivid en paz, Pablo dijo. No debemos vivir en desorden, no debemos vivir en desesperación, no debemos vivir gobernados por el temor, no debemos vivir enojados, no debemos vivir en división. ¿Debemos vivir en qué? Vivir en paz, la Biblia dice. No, nosotros debemos ser personas que Jesús dijo en Mateo 5:9. No, nosotros debemos de ser esos pacificadores, ¿no? La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pregunta para ti, ¿eres un pacificador? ¿Buscas la paz? ¿O siempre estás tratando de crear un pleito? De buscar, de sembrar discordia, de decir algo que pueda provocar enojo de alguien. No seas así. Vivamos en paz, ¿no? Gracia y paz en el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a seguir en la prédica porque el tiempo va marchando. Dice en 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Quiero hablarles de otra cualidad en la vida cristiana importante, la gratitud, ¿no? Salmo 75, verso 1, dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Le damos gracias o le damos puras quejas o reclamos o le damos murmuraciones? Espero que tú y yo estemos dándole gracias, ¿no? Que vivamos agradecidos. Acuérdense de la historia de los 10 leprosos y los 10 recibieron sanidad de parte de Jesucristo, pero la Biblia dice solo uno de ellos volvió a darle gracias a Jesús. No, yo estaba hablando con un pastor que por tiempo ellos estaban apoyando, mandando ofrendas misioneras mensualmente a diferentes misioneros. Y ese pastor me dijo, pues yo decidí ya de dejar de mandar una ofrenda misionera a fulano de tal. Y yo le pregunté por qué. Quizás pensaba que él estaba trabajando mal o quizás no servía al Señor de verdad como se debía. Pero me dijo, no, porque ese misionero no sabemos nada. Ni siquiera manda un correo diciendo muchas gracias. Gracias por las oraciones. Gracias por las ofrendas. No tenemos idea lo que ese misionero esté haciendo. O sea, no hubo gratitud de su parte. Pues nosotros debemos vivir agradecidos, ¿no? Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos. Te voy a dar una tarea muy sencilla para esta noche. Da gracias. Claro, primero a Dios, ¿no? Porque siempre debemos dar gracias a Dios. Gracias te damos, oh Dios. Pero también vale que tú agradezcas a tu esposa por su aguante, no por su amor, su fidelidad. Agradecer a tu esposo por ser un buen proveedor. Da gracias a tu papá, hija, por los años que te ha cuidado, que te ha llevado en su carro, a los ensayos de alabanza, a la escuela. O tu hijo decir, mamá, gracias por los años de, no sé, de amarme y cocinar por mí. Pero busquemos de vivir agradecidos, ¿no? Porque yo veo que muchos se olvidan de agradecer. Se olvidan de agradecer a Dios y se olvidan de agradecer a la gente. 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Quisiera hablarles acerca de, para mí, es una gran verdad. Antes de conocer a Cristo, nosotros, la Biblia dice, estamos muertos en nuestros pecados. Cristo llega a nuestras vidas por gracia, por misericordia, y nosotros ya tenemos perdón, tenemos salvación, nosotros somos justificados,
nosotros tenemos una herencia espiritual, tenemos esperanza en Cristo, tenemos una esperanza viva en Dios. Nosotros ya tenemos un hogar celestial que la Biblia dice que Cristo prepara para los santos. Y nosotros vemos tantos beneficios. De verdad somos enriquecidos por Él, ¿o no? Claro, a veces cuando la gente escucha esta palabra piensa, oh, enriquecido, solo piensa en el dinero. No digo que, claro, Dios nos bendice también en lo material. Muchos de nosotros somos, pues, testigos de la bendición de Dios, pero no es la única área donde nosotros hemos sido enriquecidos. Por ejemplo, ¿cómo era tu mente antes de conocer a Dios? Era una mente llena de cosas, de vanidad, de inmundicia, pero cuando Dios entró en tu vida, y la Biblia dice que Dios ha renovado nuestra mente por la palabra, por el Espíritu, ¿no? Si ya tienes una mente ya enriquecida. La Biblia dice en Salmo 103 que nos sana de nuestras enfermedades, ¿no? En Salmo 103 también habla acerca del enriquecimiento de un hijo de Dios que dice, no, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas sus iniquidades. Gloria a Dios, somos enriquecidos por el perdón, ¿no? El que sana todas tus dolencias. Somos enriquecidos por recibir sanidad en nuestro cuerpo. El que rescate del hoyo tu vida. Somos enriquecidos por su poder libertador de los hoyos de nuestras vidas. El que te corona de favores y misericordia. Somos enriquecidos por su gran favor, su misericordia, que es nueva cada mañana. Somos enriquecidos por la vida de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros debemos alabar a Dios y vivir agradecidos a Dios por tanto enriquecimiento que nosotros hemos recibido. También la Biblia habla en Romanos 2:4 de riquezas también que recibimos en Dios, ¿no? Qué hermoso que dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Pablo también habló en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Tantas riquezas inescrutables, interminables, que nosotros tenemos en la persona de Cristo. La salvación, no el perdón, el gozo, la esperanza, su espíritu, la seguridad, la familia, tantas cosas, ¿no?, que tenemos por la persona de Cristo. 1 Corintios capítulo 1. Pues vamos a terminar el mensaje esta noche que dice en verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La persona de Cristo, la obra de Cristo era evidente en el pueblo de Dios. Y así debe de ser evidente en nosotros. Si de verdad Cristo, si ha llegado a nuestras vidas, porque esta palabra confirmar, que Pablo dice, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La palabra confirmar aquí en el griego significa hacer que algo sea conocido como verdadero. Así debe de ser. Cuando uno dice que es cristiano, que tiene a Cristo, ¿no? El testimonio acerca de Cristo, si es confirmado, o sea que significa verificar, significa hacer que algo sea conocido como verdadero, debe de ser real, debe de ser evidente, debe de ser algo notorio, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un maestro, supongamos, y no lo soy, pero supongamos si yo fuera un maestro del chino, o sea, tengo ascendencia china, pero no puedo hablar para nada, ¿no?, en chino. Y
Entonces, si yo dijera, soy maestro de mandarín, entonces alguien diría, ah, sí, a ver si tú puedes hacer una conversación, un mandarín con alguien, con una persona de la China. Y simplemente, si fuera maestro, podría hablarle en una manera excelente. El mandarín decir, ok, ese verifica, ese sí es verdad y se ve que tú hablas como un chino verdadero, ¿no? Pero si no, ellos dirían, no es confirmado que tú seas maestro de mandarín. Pero un cristiano, si dice que es cristiano, ¿es real? ¿Se ve? ¿Se ve por los frutos, por los cambios, por su manera de vivir en santidad? ¿Se ve que renuncia y rechaza las cosas de inmundicia? ¿Se ve por su manera de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Se ve por su manera de ser fiel en su relación con su esposa? El joven se ve que en su hablar, en su caminar, en su conducta, en su obedecer a sus papás, ¿es notorio de verdad que sea cristiano? ¿Es visible? ¿Es tangible? ¿Es claro? Pues debe de ser, ¿no? Porque Pablo escribió también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, que él estaba hablando acerca del testimonio también de los hermanos en Tesalónica. Dice en 1 de Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque la Biblia dice en verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para vivir al Dios vivo y verdadero. O sea, su fe fue genuina. Se veía por la manera de recibir la gente y por su conversión. Hubo una conversión, hubo un cambio, hubo una transformación. En la vida cristiana también debe haber un cambio obvio, claro, evidente. Debe haber frutos dignos de arrepentimiento, frutos que sean evidentes que uno pertenece a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, yo deseo que esta palabra de Dios pueda edificar tu vida, pueda hacerte reflexionar, puedas animarte en tu caminar con Dios. Eso permítanme hacer una oración. Oremos juntos dando gracias a Dios por esta noche, en esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra para con los hermanos de nuestra iglesia en Casa de Oración Tuxtla. Señor, que tú los llenes de tu paz, de tu gracia. Y Señor, nosotros oramos que nuestra iglesia, Señor, que acerca del testimonio acerca de Cristo, que sea confirmado en nosotros, que de verdad que sea evidente, que sea notorio de tu venir, de tu morar en nosotros, que haya, Señor, una transformación continua, fuerte, evidente para tu gloria, para representarte como deberíamos. Gracias, Señor, por los hermanos también que nos ven por internet, que sean bendecidos, que sean fortalecidos. Ayúdanos, Señor, que seamos como ese sóstenes para las personas de nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche en nuestra reunión. Los esperamos. Tenemos un tiempo de oración, de adoración, un devocional de la palabra el día viernes a las 10 de la mañana, horario central de México. Y también quisiéramos dar una invitación para todos los hermanos de nuestra iglesia que quisieran apoyar en la obra de Dios, que sea por ofrenda, por diezmo o por una despensa, porque estamos ayudando a las personas en necesidad que nos gusta hacer, debemos hacer.
la iglesia pues va a abrir, solamente va a haber una pareja para recibir, pero manteniendo la sana distancia. Si las personas quisieran dejar sus bienes ahí, y va a haber una mesa y un lugar para dejar sus bienes, pero de lejos de las personas. No se quedan ahí, porque el propósito no es hacer una reunión, ¿no? Es simplemente dejarlos para bendecir a los demás. Bueno, entonces este viernes a las 18:30 la iglesia va a estar abierta, ¿no? Ahí hasta las 20 horas. Entonces, pues Dios les bendiga. Es un gusto verlos y espero que nos veamos pronto. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.